Buenos días a todos. Quiero dar gracias a Dios por el privilegio y la responsabilidad que implica en esta mañana hablar de lo que dice Dios en su palabra. Y como sabéis, hace unas semanillas escogí el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, para ver lo que Dios nos está diciendo. Si os acordáis de una de las frases que dije, es que parecía que Habacuc había sido escrito esta noche, como los periódicos que hoy están en los kioscos. Más fresco imposible, recién horneado, como podríamos decir. Y nunca más, esa es una gran verdad hoy en día. La providencia de Dios hace que las cosas sucedan por su voluntad y para su gloria. No es fruto de la casualidad lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra comunidad, en el continente europeo, en África, en Asia, en Estados Unidos, en el mundo. No es fruto de la casualidad. Dios hace las cosas muy sabiamente y muy justamente. Desde el principio, en Génesis capítulo 6 y versículo 5, nos dice que el continuo pensamiento del hombre es hacer el mal. Y por mucho que la filosofía, por mucho que la psicología quiera cambiar esa gran verdad bíblica, la realidad está ahí. Los hombres dicen no, 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 nunca, nunca, nunca. Y ya veis, donde dije digo, digo Diego. Mentira, falsedad, hipocresía, mentira. Hermanos y amigos, únicamente en la palabra de Dios vamos a encontrar la verdad. Si no andamos, si no vivimos conforme a su voluntad, nuestro pecado nos alcanzará, como dijo el Antiguo Testamento. Me gustaría hacer brevemente, para aquellos que no pudisteis venir o no os acordáis, un repasillo, 5 minutos rápidos, al profeta Habacuc. Habacuc es un personaje histórico, sucedió en verdad. Es un hecho histórico. Y tal vez no lo hemos leído, tristemente, o no lo hemos reconocido mucho, pero Habacuc vivió aproximadamente en el año 608, 610, si queréis, para memorizar mejor, antes de Cristo. Y Habacuc, Dios le envía a que al reino de Judá, a las 2 tribus que habían quedado en el sur, les diese una visión. ¿Os acordáis que unos 200 años anterior, Dios había castigado a las 10 tribus que llamamos las 10 tribus del norte? Porque no habían obedecido a Dios. Dios le había enviado a un profeta, a muchos, pero uno de ellos era Oseas. Y les dijo, arrepentíos, sois una nación adúltera. Venís aquí y decís que sí, que amáis a Dios. Y desde domingo al lunes, a viernes, estáis haciendo sacrificio a los Baales. Estáis viviendo una vida de adulterio, de mentira, de hipocresía. Y el día del sábado venís aquí y habláis de, oh Dios, 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 Dios. Hipócritas, mentirosos, falsos. Dios, como hemos leído y como leeremos otra vez en la ley, los 10 mandamientos, tanto en el Éxodo capítulo 20 como en el Deuteronomio capítulo 5, Dios no va a dar por inocente al culpable. Y puede que tú no creas en Dios. Y creer en Dios significa obedecer su voluntad. Su voluntad es conocerle como Señor y Salvador de tu vida, como el dueño absoluto de tu vida. Si tú o yo no me someto a esa verdad, no crees en Dios. Y Romanos 3:23 nos dice que eso es pecado y la paga del pecado es la muerte. No estamos siendo como estos que hacen chanchullos, tú me das, yo me doy, que después se llenan la boca diciendo las mentiras que dicen. Esto es una realidad tan real como que tú estás hoy aquí. Si no te has arrepentido de tus pecados, tienes un problema muy, muy, muy serio. El problema tan serio es que vas a ir al infierno si mueres sin Dios.
Pero lo peor aún, vas a pasar la eternidad sin poder ver la gloria de Dios. Creo que somos inteligentes y esto nos tiene que hacer pensar mucho. En el año 608 aproximadamente, el pueblo de Israel, las dos tribus del sur, que habían visto lo que había pasado con el reino del norte, habían sido llevados cautivos a Siria, la gran capital de Siria, Nínive. Pero en el 610 a.C. aproximadamente, Dios había levantado al imperio babilónico. Y el imperio babilónico se había comido, había destrozado al imperio asirio. Aquellos que eran tan potentes, tan poderosos, aquella energía, aquella, vamos a decir así, potencia nuclear de la época, fuera. Y veíamos que Habacuc les estaba diciendo la visión que Dios le había dado. Versículo 2 del capítulo 1 de Habacuc. Habacuc capítulo 1 y versículo 2. Habacuc se queja a Dios y le pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré por auxilio? Pero no, tú no irás. Gritaré ante ti violencia, pero tú no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me constriñes, es decir, me obligas a ver esa realidad, a mirar la opresión? La violencia, la destrucción se confrontan. Surgen contiendas y se levantan pleitos. Por eso la ley ha perdido su poder y el derecho no sale vencedor. Porque los impíos han cercado al justo y la justicia resulta pervertida. Recién impreso. Se acaba de imprimir ahora mismo. Esta semana, Corea del Norte hace la simulación, parece ser, de una bomba. En nuestro país ya veis las circunstancias que estamos viviendo. Veis en México, veis en Siria, veis en Egipto, en cualquier país. La justicia se ha torcido porque el hombre no quiere obedecer a Dios. En sus razonamientos filosóficos tuercen la verdad de Dios o pretenden torcerla. Romanos capítulo 1. Por eso Dios castiga. Y estos 4 versículos que hemos leído se están refiriendo justamente al pueblo de Israel, no a los impíos, al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no obedece a Dios. Creo que era en Jeremías, ahora no me acuerdo concretamente el capítulo, los judíos, Jeremías es un poco después de Nahum, prácticamente contemporáneo, y Jeremías les está profetizando que ya están aquí, que nos van a llevar cautivos a Babilonia, arrepentíos y Dios nos salvará, arrepentíos, cambiar de actitud, cambiar de forma de pensar y de actuar en vuestras vidas. Y los judíos se ponían delante del templo, del segundo templo, y decían: casa de Jehová, casa de Jehová, casa de Jehová. Este era el primer templo, perdón, el templo de Salomón. Casa de Jehová, como diciendo, tenemos un amuleto. Como muchos hoy día: yo ya creeré en Dios, yo ya acepté a Cristo. Parece que tengo carta blanca para hacer lo que me dé la gana, vivir como me dé la gana. No. El mensaje es tan vivo y tan actual como lo que estamos diciendo. Y Dios les dice al profeta qué es lo que va a hacer. Dios va a coger a un pueblo, el pueblo babilonio, el pueblo caldeo, un gran imperio, que es Dios quien lo ha levantado. No se han levantado ellos, Dios los ha levantado. Y este pueblo va a ser la vara en la mano de Dios para castigar a su pueblo. Hermanos, sufrimos, padecemos por nuestro pecado. Tal vez no te guste escucharlo, no me gusta escucharlo, pero la palabra de Dios así lo dice. Cuando hemos leído en Hebreos que Dios es nuestro Padre y el Padre que ama a su Hijo lo disciplina, corrige, porque sabe, porque conoce
Y nosotros, siendo padres humanos, con nuestra gran ignorancia, por mucho que creamos, lo hacemos por amor a nuestros hijos. Porque el padre que no disciplina a su hijo, este hijo es un bastardo. Por lo tanto, cuando Dios nos está disciplinando, pensemos las cosas, reflexionemos, cambiemos de actitud, pidamos perdón a Dios si es necesario. Porque como hemos leído, a quien ama, Dios a quien ama disciplina. Y es lo que Dios va a hacer. Y Habacuc se sorprende. Hombre, Señor, ¿cómo es posible que tú cojas a estos impíos? Y aquí podríamos utilizar no solo el pueblo babilónico, sino a cualquier personaje político, social. ¿Cómo vas a coger a estos para corregirnos a nosotros? Estos que estafan, estos que mienten, estos que se van a sentar en el banquillo la semana que viene por chanchulleos económicos, robos, estafas, malversación de fondos, comisiones, bla, 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 bla. ¿Cómo a esos nos van a castigar? ¿Cómo me pueden juzgar a nosotros, que somos santos? Y hoy vamos a ver en el capítulo 2 la respuesta de Dios. Pero hermanos, teniendo esto en mente, aparte de leer la palabra de Dios y escucharla, meditemos en nuestros corazones. Meditemos cómo estamos andando la vida que Dios nos ha prestado. ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dicho? Y entramos en el capítulo 2, que es el capítulo que he escogido hoy para comentar. Y el capítulo 2 empieza en este versículo 1, que en verdad este versículo 1 debería pertenecer al capítulo anterior. Habacuc capítulo 2 y versículo 1. Y dice el profeta: sobre mi atalaya me pondré, me plantaré en mi muro y estaré oteando para ver lo que Él, Jehová, me dice y qué responde a mi querella. El profeta estaba enfadado. ¿Cómo es posible esto, Jehová? ¿Cómo es posible que tú elijas a esta nación? Pero el profeta sabe que Dios va a contestar. No cuando Él quiera ni como Él quiera, pero sabe que va a contestar. La semana pasada nuestra hermana Pepita nos compartía el tema de la retina, del desprendimiento de retina. Y siempre, cuando pasan estas circunstancias, cuando todos y cada uno de nosotros, los más mayores, pasamos por estas situaciones difíciles en nuestra vida, nuestras enfermedades, nuestras operaciones. ¿Por qué, Señor? No lo entendemos. Pero Dios hace las cosas con una finalidad, con un propósito muy claro. Primero para su gloria y para su honra. Nunca perdamos de vista esto. Pero lo otro para nuestro bien. Oh, ¿cómo puedes decir esto? Si vamos a Hechos y nos acordamos cuando nos explica el apedreamiento de Esteban. Esteban, un buen predicador, un fiel hermano en la fe, en el principio de la iglesia, creciendo. ¿No podía haber sido más útil yendo a predicar, yendo a servir a los demás, que no apedreado? Si leéis atentamente, resulta que había un joven que se llamaba un tal Saulo, que era de Tarso, de la ciudad de Tarso, que estaba teniendo allí las túnicas de aquellos que le estaban apedreando. ¿Cuánto no intervino o debió hacer pensar a este Saulo, posteriormente Pablo, aquel apedreamiento, aquel hombre que murió? Murió, sí que murió. Todos vamos a morir, nadie se va a quedar aquí. Tal vez queremos vivir una vida cómoda, como leíamos en el Salmo. Una vida de placer, de riquezas, de bienestar, de seguridad, de estabilidad emocional. Pero no es
lo que nos enseña en la palabra de Dios. Si a ti te dijeron esto, te han engañado, no te han predicado el Evangelio bíblico. Porque si el Maestro sufrió, si el Maestro padeció, ¿qué somos nosotros? ¿Mayores que Él para no sufrir, para no padecer por causa del Evangelio? Tal vez la filosofía de este mundo nos ha impregnado tanto, ya estamos buceando en la filosofía, que queremos no tener ningún problema. Que cuando hay que decir la verdad, cuando hay que luchar en el trabajo, cuando hay que defender lo que dice la palabra de Dios, ¿sabes qué? Yo me aparto. Déjalos que hablen. El aborto, la homosexualidad, los gays, el tema de política que estamos hablando. Quiero vivir la vida de no worry, be happy, ¿no? No tengo problemas, no quiero tener problemas. La Biblia nos dice que no. Judas, el apóstol Judas, el hermano de Jesucristo, por parte de madre, en el versículo 3 nos dice que tenemos que luchar ardientemente por la fe que Dios nos ha dado, que tenemos que defender. Y en esta época en que la llamada iglesia parece que está viviendo, no dormida ya, sino súper dormida, donde nadie dice lo que la palabra de Dios dice, sino que más a más nos hemos acomodado al discurso de la sociedad, contradiciendo la voluntad de Dios. Romanos 12, 1, 2. No os conforméis a este siglo, no os conforméis, no penséis lo mismo que piensa este mundo. ¿Qué vida estás viviendo tú y qué vida estoy viviendo yo? Pero Dios es justo, santo, puro. Y nada va a obstruir, va a molestar lo más mínimo su voluntad. La actitud de Habacuc es estar expectante, está en la atalaya, está en la garita. Aquellos que hemos hecho la mili, os acordáis de las garitas, ¿no? Allí por la noche y por el día con el cembe, esperando, mirando que nadie se cuele. El profeta está atento a lo que le va a decir Dios. Y dice versículo 3, porque una visión es aún una visión, o sea, aún no se ha cumplido, pero es una visión, es una realidad para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada, aunque tarde, hermanos, aunque las promesas de Dios tarden en nuestras vidas, aunque por un tiempo tengamos que sufrir, todas las promesas del Señor son verdad y amén. No hay ni un solo texto en la Biblia que te diga que no vas a tener problemas. Al revés, te dice muy claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque tarde, aguárdala. Hermanos, las promesas de Dios, aunque tarden, o aunque nosotros pensemos que tarden, que están tardando, esperémosla, porque llegarán. Y para eso Dios nos ha dado la fe, para aguantar y esperar, para tener paciencia, para padecer. El domingo pasado nuestro pastor nos hablaba acerca del símbolo, del significado de esta palabra, muy interesante. Y me hizo gracia, la estuve buscando en el diccionario. El padecimiento, tener paciencia en las cosas. Qué fácil es decirle a nuestra hermana Betty en México, que está con el cáncer, a nuestra hermana Pepita con el problema, a nuestra hermana Ruth, o a cada uno de los que podemos estar aquí enfermos. No, ten paciencia. Dice el diccionario de la Real Lengua de la Academia Española que es la paciencia, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es como cuando ves venir ese problema y en vez de empezar a moverte, a buscar, a estar así, es decir, Señor, tú sabes el por qué y para qué. Y Él nos lo ha revelado para su gloria y porque Él nos está probando, para corregirnos, para guiarnos, para instruirnos. Así que, hermanos, tenemos que aprender a tener paciencia
a poder soportar esas situaciones que realmente Dios nos envía. No hay nadie que nos pueda tocar sin la voluntad de Dios. Dice, leíamos en el versículo 3, aunque tarde, guárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. No pasarían más de 10 años que el imperio babilonio estaba llamando a las murallas de Jerusalén, como después veremos, y se los llevaban cautivos. Tal vez a nosotros tarden más, tarden menos esas promesas, pero a día de hoy, los creyentes que estamos aquí, podemos decir que esto es una gran realidad, que Dios cumple sus promesas. Si leemos las profecías del Antiguo Testamento, las que ya se han ido cumpliendo son verdad. Isaías habla que vendrá el Mesías, y vino el Mesías. Joel dijo que derramaría el Espíritu Santo, y ahí está. Y así sucesivamente todas esas promesas. Y esas cosas, como dice también, han sido escritas para que nosotros, lo que le pasó al pueblo de Israel, para que nosotros confiemos y veamos que eso es verdad. Que eso es verdad. Un día Cristo vendrá a buscarnos. Eso es una gran verdad. Un día estaremos delante de su presencia eternamente y para siempre. Eso es verdad. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz, que siendo Dios, se despojó de esa gloria que tenía con el Padre y con el Espíritu Santo y voluntariamente bajó a servirnos. Y haciéndose, como dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ejemplo más queremos? ¿Qué necesitamos más para obedecer a Dios? Nuestra voluntad, que nos sometamos a ella. Dice, versículo 4, he aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido. La Biblia dice que el que no cree es impío, sin piedad delante de Dios. Amigo o amiga, en esta mañana que me puedes escuchar, tal vez eres muy buena persona, socialmente hablando. Tal vez no has adulterado, no has robado, no has mentido, no has fornicado. Tal vez. Pero leíamos en Éxodo 21 en adelante, como veremos al final, en los últimos versículos de este capítulo, que si tú no te doblas tus rodillas y tu voluntad implicada delante de Dios y confiesas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres un impío, por lo tanto merecedor de la muerte y de la condenación eterna. Tal vez no te pones delante de una estatua de piedra, de plástico, de madera, la revistes de oro, la revistes de plata, da igual. Pero si no adoras a Dios, eres un impío, estás adorando a otros dioses. No creas que estás en la impunidad, porque no adoras a ninguna imagen. Te adorarás a ti, te adorarás a tu sabiduría, a tu profesión, a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo, al dinero. Tú puedes seguir llenando toda esta lista. Eres un impío. Así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, arrepiéntete aun cuando estás a tiempo. Cristo dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Si intelectualmente puedes entender que estás en contra de la voluntad de Dios y que eres rebelde, una criatura rebelde, no un hijo, una criatura rebelde en contra de tu Creador, Dios va a pasar cuentas contigo. Tal vez aún lo veas lejos, pero también te digo que mires el estadillo de este fin de semana de la gente que ha muerto y verás que el índice de la edad también es muy joven. Por lo tanto, no pienses en que la edad. No pienses que por haber venido a la congregación durante muchos años estás impune. Cristo te está diciendo, arrepiéntete de tus pecados. Porque así es.
como Dios te ve. El alma que no es recta está envanecida. Y la consecuencia ya lo hemos dicho. Y en este mismo verso nos habla de una frase lapidaria, una frase que ha sido el lema durante muchos siglos de la vida del creyente, del verdadero creyente. Pero el justo por su fe vivirá. No tenemos tiempo para tocar en profundidad todo este tema. Os animo a que leáis la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 11, creo recordar, que nos habla de la justificación. Nosotros no somos justos. No somos justos. Pero Dios nos ha declarado justos. No por nuestras obras, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por su muerte y su resurrección. Dios Padre nos ve limpios de todos nuestros pecados. ¿Cómo se lo agradecemos? ¿Obedeciendo o desobedeciendo? Esta frase se repite en el Nuevo Testamento justamente por Pablo. En Romanos, ya en su momento estuvimos estudiándola, en Gálatas y en Hebreos. Algunos dicen que Hebreos no está escrito por el apóstol Pablo. No vamos a entrar a discutir aquí. Lo que sí es interesante es que en las otras dos cartas es Pablo quien lo menciona. Y os invito a leer un momentito en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 32. Hasta el final del capítulo. Hebreos capítulo 10, versículo 32 hasta el 39. Y el autor de esta carta, fuese quien fuese, humanamente me refiero, dice: pero traed a la memoria los días antiguos, en los cuales, habiendo sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Ya los creyentes antiguamente padecían, en parte ciertamente siendo expuestos a la vergüenza pública con reproches y también aflicciones, y en parte siendo hechos compañeros de los que eran así tratados. Bueno, ya está el curilla hablando, ya está la monjita hablando de que si el aborto, que si los gays, que si vivir fuera del matrimonio y tener relaciones sexuales. Bueno, ya está el santito, ya está en la familia. ¿Cuántas veces, por decir la verdad? ¿Cuántas veces tengo la discusión con que esas imágenes no te van a servir de nada? ¿Cuántas veces se nos está recriminando que creamos en Dios? Versículo 34. Porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cuántas veces te han embargado la cuenta o la casa por temas del Evangelio? Sabiendo que tenéis en vosotros mismos un mejor y una perdurable herencia. Pondréis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la paciencia, obtengáis la promesa. Porque de aquí a un momento, tan solo un momento, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma, no se agradará en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Hermanos, es bíblico que padezcamos, que suframos por causa del Evangelio. Lo que no es bíblico, que padezcamos por nuestros pecados, que robemos, que hagamos las cosas que Dios no quiere. Es interesante una vez más ver cómo todo lo que estamos diciendo del profeta Habacuc es totalmente aplicable a nuestros días.
A partir de aquí vemos como en estos dos siguientes versículos, 5 y 6, hace una descripción de lo que va a venir a continuación. Versículo 11. El hombre arrogante, traicionado por el vino, no se queda en casa. ¿La idea cuál es? La idea es que está ebrio, que está borracho, y en vez de permanecer para que esa borrachera se disipe, él sale a hacer ¿qué? El mal. Dice, ensancha como el Seol su alma y como la muerte que nunca se sacia. Aunque despoje a todos los pueblos y se adueñe de todas las naciones. El deseo de hacer el mal es lo que le pasaba a los babilónicos. No paraban de hacer el mal. El impío no para de hacer el mal, porque está desobedeciendo a Dios. No hace la voluntad de Dios, está desobedeciendo a Dios. Todos ellos, al final, refiriéndose a estos babilónicos, dice, todos ellos encontrarán contra este pueblo una copla y un refrán sarcástico, diciendo, y empiezan aquí ahora 5 ayes. Este ay lo podemos entender como ay de aquel que. Y esta canción sarcástica en contra del imperio babilónico perfectamente es aplicable a cualquier pueblo, a cualquier persona que no cree en Dios. Y si tenemos un poco en mente lo que hemos leído esta mañana, la ley de Jehová, en Éxodo 20 una vez más, vamos a darnos cuenta que básicamente está diciendo ay de aquellos que no cumplen la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento se nos resume una cosa muy sencilla, de una forma muy sencilla. Amarás a Dios, obedecerás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley. Tan sencillo, pero a la vez tan duro. La primera ay de aquel va desde el versículo 6 al versículo 8 y dice la ambición, la insaciable ambición que tenía este pueblo. Ay de aquellos que ambicionan nuevas conquistas a fin de ganar despojos. ¿Cuántas veces nosotros estamos pensando en hacer las cosas que Dios no quiere por las ambiciones? ¿Cuántas veces estamos pecando por ambición? No es la voluntad de Dios esto. Hay de aquel que acapara lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular las prendas tras prendas? Cuando los babilónicos, como cualquier país, iba a la conquista, llegaban y arrasaban con todo. Se llevaban todo. Todo. Dejaban a los desvalidos, a los enfermos, a los que no servían para trabajar, allí. Y los dejaban sin nada, sin comida ni nada. Los condenaban a una muerte. Y pensemos que esto era la vara de la ira de Dios en su mano para corregir. Pero fijaos, al final, esta avaricia, esta ambición, no se alcanzará de pronto el que te ha de saquear, no se levantará, Dios no te va a castigar por tu avaricia, por tu ambición. Sigue diciendo, no se despertarán los que te han de oprimir a violencia para que seas objeto de rapiña. Por cuanto has despojado a muchas naciones, las demás naciones te despojarán a ti. Por la derramada sangre humana y por la violencia hecha a la tierra y a las ciudades y a cuantos moran en ella. Estos se creen que son impunes. Esos se creen que pueden ir como se suele decir, ¿no? Me parece que es como Mateo por su casa y que todo el mundo les pertenece y que pueden hacer lo que les dé la gana. Dios los levantará. En el año 538 a.C.,
apenas 70 años después del cautiverio de Babilonia, Dios levantó al imperio medo-persa. Y si os acordáis, en Esdras, Ciro, rey de Persia, hace un edicto por el cual da libertad a todos los judíos para volver a Israel. Este imperio babilónico, que era inmenso, rico, la arqueología dice que era bestial, los jardines colgantes, las torres decoradas, toda la cerámica, todo el oro, todo lo que tenían, era sumamente, sumamente valioso. ¿De qué les sirvió? Leíamos en el Salmo esta mañana, Salmo 68, perdón, el Salmo 68, el Salmo 49, que todos esto, por muchas riquezas que tengan, se van a no res, como se dice en catalán. Su mala codicia, versículo del 9 al 11. La codicia de tener, la codicia de ser, la codicia de llegar, la codicia. El no confiar en Dios, el acumular para que yo no pueda pasar hambre pensando voy a ahorrar. La codicia. Versículo de 12 al 14, vamos un poco rápido. Su injusticia y su crueldad. ¿Eres justo? ¿Estás aplicando la justicia a tu vida? ¿O estás viviendo como bien te parece? Las consecuencias ahí están. Su vergonzosa lascivia, versículo 15 al 17. El hecho de estos pensamientos, de estos deseos, de estas actitudes que van en contra de la voluntad de Dios. Y versículo 18 al 20. La grosería de su idolatría. Vamos a leer estos versículos. Dice, versículo 19, hay aquel que dice al leño, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Acaso esta puede enseñar? Y aquí está recubierto de oro y plata, pero no hay espíritu en él. ¿De qué le sirve al ídolo que los talle el artífice si es una imagen, un maestro de mentira? De que al artífice le confía su obra haciendo ídolos mudos. ¿De qué le sirve? Isaías 44, versículo 9 en adelante nos habla de esto. ¿De qué sirve que te hagas un ídolo? ¿De qué te sirve que confíes en ti? Tú puedes hacer un ídolo de ti mismo. Pensar que tu capacidad, tu inteligencia, todas tus te van a servir para... No te servirán para nada. Porque si no adoras a Jehová tu Dios, como estábamos diciendo, vas a perecer. Pero Jehová está en su santo templo, versículo 20. Guarde silencio ante él toda la tierra. Nos podemos quejar y nos quejamos, sin razón, por supuesto, delante de Dios. El profeta pasó por esas circunstancias y vivió esa situación, pero aprendió, como veremos la próxima vez en el capítulo 3, que solo Dios tiene la razón. La historia nos ha enseñado, nos enseña y nos enseñará que a su tiempo, el tiempo del Señor, todas las cosas suceden conforme Él quiere. El apóstol Pedro nos lo dice en 1 de Pedro 4, 12 al 19. Dios tiene un reloj diferente a nosotros. Sus manillas no marcan nuestras manillas. Pero me gustaría que fuésemos para finalizar en el libro de las Crónicas. Y hablo de memoria, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Vamos a leer a partir del versículo 5.
Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 5. Dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Aquí estamos hablando en el contexto en que Habacuc y Jeremías están profetizando. Versículo 6. Contra él subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con grillos de bronce y los llevó a Babilonia. Además, Nabucodonosor llevó a Babilonia parte de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. El resto de los hechos de Joacim y las abominaciones que cometió y lo que fue hallado contra él, aquí está escrito en el rollo de los reyes. Se refiere al libro de los reyes que nosotros tenemos, de Israel y de Judá. Y Joaquín, su hijo, reinó en su lugar. Joaquín era de 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y los hizo llevar a Babilonia juntamente con los utensilios más preciosos de la casa de Jehová e hizo que su hermano Sedequías reinase sobre Judá y Jerusalén. Sedequías era de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. No se humilló ante Jeremías, el profeta que hablaba de parte de Jehová. También se rebeló contra Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Elohim, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Asimismo, todos los príncipes y los sacerdotes y el pueblo aumentaron la infidelidad, obrando según las abominaciones de las naciones y profanando la casa de Jehová que él había santificado a Jerusalén. Y Jehová Dios, el Dios de sus padres, le enviaba palabra a través de sus mensajeros. Continuamente les enviaba palabra, porque él se compadecía de su pueblo y su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y despreciaron las palabras de él. Trataron despectivamente a sus profetas. En un grado de ira, Jehová se encendió contra su pueblo, hasta que no pudo remediarlo. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la propia casa del santuario, y no se compadeció de muchacho ni de doncella, de anciano ni de cabeza cana, y todo se entregó a su mano. Y todos los utensilios de la casa de Dios grande, grande y pequeño, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de su príncipe, todos los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y destruyeron el muro de Jerusalén y prendieron fuego a la ciudadela y destruyeron todos los objetos preciosos que había en ella. Y a los que habían escapado de la espada los llevó cautivo a Babilonia y fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que impuso el imperio persa. Y aquí leemos la historia. Aquí leemos lo que se estaba profetizando. Aquí leemos lo que Dios ha prometido. Las promesas de Dios son todas verdad y amén. Y como leemos cada domingo, tenemos el privilegio de leer en la ley de Dios. Dios no va a dar por inocente al culpable. Y nos dice en Romanos 3 que todos somos culpables, que no hay quien busque a Dios, que todas nos hemos desviado. Hermanos, ¿Dios da respuesta a nuestras preguntas? Por supuesto que sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estás viviendo la vida que Dios te ha dado? ¿Estás viviendo en obediencia o estás viviendo en desobediencia? Por eso muchas veces nos luce el pelo como nos luce. Meditemos en nuestros caminos, meditemos en lo que Dios nos dice y corrijamos nuestra deriva en pos del mundo. Sabéis que cuando un barco sale a la mar hay otras, aparte del rumbo del timón, hay otras circunstancias, el viento, las mareas. En esta sociedad hay mucho viento y muchas mareas que nos hacen no escuchar la voluntad de Dios. Corrijamos nuestro rumbo y obedezcamos a Dios para su gloria y su honra. Así sea. Amén.